Nadia Contreras, bienvenida a un café desde la red de Cultura UASLP, transmitiendo desde el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros compartiendo un café, que espero que por ahí lo tengas también, querida Nadia, y sobre todo, pues para hablar, ¿no? Para platicar, para charlar en torno a la poesía escrita por mujeres, en este caso particularmente contigo, que escribes poesía. Bueno, pues vamos a comenzar. Nadia, ¿cómo ves? Qué linda que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. No, hombre, gracias por la invitación y te debo el café, te voy a quedar mal porque tú sabes las prisas que tuve ahorita para llegar a tiempo. Entonces, vengo del entorno académico, entonces, pues literal nomás llegué y a subirme aquí a la oficinita para poder hacer la transmisión. Entonces, ahí está mi vasito, pero está vacío. Ok, Entonces, no, bueno, no te así le vamos a apures. Sí, dar. no te apures. Muchas gracias. Bueno, Nadia, pues vamos a comenzar con esta especie de charla dividida en tres partes y vamos a comenzar en el sentido de esa autobiografía que tú te construyes, que tú te construiste y todo el tiempo está en construcción, de cómo llegó Nadia Contreras a la poesía. ¿Cómo es que Nadia se construyó como poeta? ¿Desde dónde, querida Nadia? Mira, Margarita, bueno, hay por ahí algunos textos ya publicados en torno a mi encuentro con la poesía y déjame decirte que fue desde secundaria. En la secundaria, pues me invitaron a mí a declamar, ¿no? A decir un poema y el poema que en ese momento me sugirió la directora del plantel fue En Paz, llamado Nervo. Y es un poema y es un poeta que estimo mucho, que quiero mucho, aunque por ahí hay detractores en torno a Amado Nervo. Pero yo es un poema, un poeta que defiendo porque de alguna manera me dio mi tabla de salvación. Para esa época, pues déjame decirte que pues sí era muy difícil entender la vida y entenderme a mí. Yo vengo de un entorno difícil en la infancia, en la primera infancia, soy hija adoptiva, entonces venían padeciendo pues una serie de interrogantes, de oscuridades, de nubarrones, que pues tú bien sabes que estando en secundaria son cosas que se complican mucho, además de la adolescencia, ¿no? Entonces de estos cambios. Entonces todo en mi mente era mucha confusión. Y cuando llega a mí la idea de declamar un poema y leo el poema En Paz, fue como abrirme una puerta o una ventana, algo, ¿no? Y entender que así como el poeta había escrito eso, porque eso es lo que sentía en ese momento, él estaba agradecido con la vida, o sea, ya miraba hacia atrás y veía, digamos, su legado. Entonces ahí es donde yo entiendo que a esa edad de estar en secundaria, no me acuerdo si era segundo o tercero de secundaria, ahí sí te debo la fecha, pero ahí yo entendí que yo podía escribir sobre lo que sentía. ¿Sí? Entonces, Sí. yo comencé con el libro de Amado Nervo, ¿sí? Yo comencé con el libro La Amada Inmóvil. Y Amado Nervo me llevó a otros autores. Yo empecé, fíjate bien, algo muy interesante. Yo empecé leyendo poesía mexicana en primer lugar. Y ya mientras va creciendo, digamos, el conocimiento en la poesía mexicana, bueno, estas mismas poetas me llevan pues a poetas de otras latitudes en habla española, pero bueno, diversas poetas del mundo, ¿no? Y fíjate bien, buscando, digamos, una línea, pues, pues un poco en la idea del problema de la existencia o de la búsqueda por la felicidad y bueno, todos estos temas. Y bueno, pues la línea crece, ¿no? Creo que después de Amado Nervo leía a Javier Villaurrutia, a César Vallejo, a Salvador Novo, empecé a leer a Pitamor, Rosario Castellanos, y bueno, esas poetas pues me llevaron también a otras poetas,
pues que trataban la existencia pues así desde la fibra, ¿no? Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, Silvia Plath y infinidad, ¿no? Ahí sí se vienen muchos nombres. Y bueno, yo a la parte que empiezo a leer, también empiezo a escribir. Obvio, lo que escribía en esa época pues estaba para llorar, ¿no? Pero esta parte de escribir mis sentimientos, mis emociones, de tratar de configurar y reconfigurar el mundo, creo que fue mi salvación. Por eso uno de los lemas de la editorial de Bitácora de Vuelos Ediciones es la poesía sana y salva. Sí. ¿Sí? Porque eso representó para mí. Claro. Ahí fue mi encuentro con la poesía. Y me parece que todo esto que mencionas, desde Amado Nervo, desde En Paz, ¿no? La Amada Inmóvil, etcétera, Villaurrutia, ¿no? Salvador Novo, y después se fueron sumando, ¿no? Otras voces que empiezan a habitar también, ¿no? Habitan la escritura de que obviamente del creador, de la creadora en este caso, pues van prefigurando, ¿no? Prefigurando ciertos caminos, ¿no? Hacia dónde nos queremos mover. Y con lo que comentas, creo que queda mucho más claro que te moviste hacia esa parte de la salvación, ¿no? De la sobrevivencia misma del interior de la creadora, ¿no? En este caso de la poeta. ¿Siguen habitando esas voces? ¿Esas voces todavía están dentro de ti, Nadia? ¿Cómo fuiste construyendo algunas voces más? ¿O siguen estando ahí esas primeras voces? No, fíjate que estas voces, que me encantaría mencionarlos a todos, pero ahorita vengo así como toda media aturdida. Sí. Esas voces configuraron mis primeras publicaciones. Entonces, por ejemplo, mis primeras publicaciones te voy a mostrar, aprovechando que aquí me traje mi conjuntito de libros. Sí. Estas voces configuraron las primeras publicaciones. Me faltan, pero bueno, esta es una de ellas, Lo que queda de mí. Sí. ¿Sí? Y este es un libro que escribo. Oye, espérame tantito porque la gata ya se subió. Vas a cortarme la transmisión. Es parte de las transmisiones, tú no te preocupes. Sí, no, sí, ella ya es parte de las transmisiones siempre. Entonces, estas voces configuraron pues este libro, que tiene que ver mucho con la búsqueda de la madre, sobre todo. Sí. Sí, esta madre que no está, pero que esta madre deja secuelas en mí, ¿no? Entonces, y de alguna manera es una búsqueda, no tanto como un rechazo o como odio, sino como entender qué pasó. O sea, no es así como buscarla para condenarla, sino para entender qué la movió, qué la motivó. Anda, piensa que me movió aquí. ¿Qué la motivó? Pues a abandonarme, ¿no? O sea, literal. Y sí configuraron mis primeros libros, creo yo, por ejemplo, Lo que queda de mí, esas lecturas yo creo que sí son muy patentes ahí. ¿Ese es tu primer poemario, Nadia? No, hay uno antes que es Retratos de Mujeres, que traté con poesía, como que hacer cuadros pictóricos de mujeres. No lo tengo, ya no lo tengo ese libro, se quedó ya hace muchos años. Mi primera publicación fue en 1999 y ese librito lo publicó, fue una plaquetita, lo publicó la Secretaría de Cultura de Colima. Y el segundo libro fue Lo que queda de mí, y se me hace que te estoy mintiendo, hay otro anterior a este que se llama Mar de Cañaverales. ¿Cuántas obras sumas, Nadia, en total? Ay, no sé. Un aproximado. No sé, 13, 14 por ahí. ¿Cuántos hijos escriturales o cuántas hijas escriturales tienes? Ay, sí me pierdo, pero creo que son como 13 o 14. Okay. Por ahí va. No, bueno, sí hay que contarlas porque luego no sabemos cuántas hijas andan por ahí, por el mundo, sí. ¿no? Sí, ahí siempre me fallan los números. Por ahí en mi currículum vienen todos, pero sí, más o menos. El último que publicamos es La niebla crece dentro del cuerpo. Sí, pero te digo, esas voces ahí están. Está en Mar de Cañaverales, que es como un homenaje a la región en la que yo nací, que sería Colima. Sí. Pero digamos que es más festivo el libro. Es la región de los volcanes, ¿no? Es otro el contexto que te da. Ajá. Exacto. Sí. Y Lo que queda de mí, sí me centré mucho en esa pues reconciliación con esa madre. Obvio, es una
Es un encuentro ficticio, nunca Claro. ocurre hasta el día de hoy. Y bueno, más adelante, todavía, por ejemplo, cuando el cielo se derrumbe, que es Sí. a ver si se ve, ahí está, Sí, sí se ve. Sí, perfecto. que Se es ve el del perfecto. Titán de Sí. Virginia, todavía están esas voces, pero aunadas también a otro episodio de mi vida, pues muy difícil, ¿no? En el terreno del amor, ¿no? En el terreno ya amoroso de Sí. pareja. Pues hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre con mi primera pareja. Yo vivo actualmente con mi segundo esposo, pues, Alfredo, ya tengo ya muchos años con él. Sí. Entonces como que se conjugaron esas voces y se da este poemario que es cuando el cielo se derrumbe. Y bueno, cuando yo termino de escribir este libro, empiezo a escribir otro que va a publicar después Mantis Editores, la editorial de Luis Armenta Malpica. Sí. Pero incluso ese libro ya cambia mucho el título y se llama Presencias. Ahí ya fuiste por otro lado, ¿no? ¿O Ya me fui empezaste a por caminar otro por otro lado lado? y ya me fui por esta, ahora sí como que reconciliación con la vida, Sí. con mi entorno, con las cosas y reconciliación también con quienes me acompañan, ¿no? Sí. Tratar como de entender más esta parte, por eso le llamé Presencias y empiezo a cambiar mucho el enfoque de las cosas, o sea, ya me empiezo a alejar un poquito de estos problemas existenciales, de estas De las ausencias, reconciliaciones, ¿no? Porque sí, de estabas las trabajando la ausencias, figura de la madre, el tópico del amor como ausencia, y ahora te vas por ajá, la presencia, ¿no? sí, Si bien y entiendo. a partir de ahí ya empecé a enfocarme mucho a lo que vienen siendo los colores y la cuestión de la mirada, lo que es la cuestión de la vista. Sí. Ahora sí, pues ya en ese trance, pues escribo Caleidoscopio, que es del cual vamos a hablar. Perfecto. Entonces, como que eso es lo que me va llevando. Y ahorita estoy muy, muy metida en la cuestión, pues, científica y médica de las funciones del cerebro, ¿no? De la memoria, de todo lo que pasa, obviamente en relación con la mirada. Entonces, digamos que eso es lo que ahorita me mueve y esas son mis lecturas, ¿no? Sí, y fíjate qué cosa más, ese viaje tan maravilloso que nos llevaste ahorita, ¿no? Desde la ausencia, la presencia y ahora hacia el interior, ¿no? En el sentido Ajá, de entrar, ¿no? Por la mirada o desde la mirada, ¿no? Voy a sí, compartir tus palabras en calidoscopio para que después nos platiques. ok, Dice, sombras, pliegues, triángulos, crestas, fauces, muros, diamantes, giran y reacomodan el desvanecido universo. El caleidoscopio, su definición, acuario encendido de peces. Tomé dos pequeños poemas de esta obra tuya de Caleidoscopio que nos hiciste favor de compartir acá en las plataformas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para que nos platiques qué es para ti, qué efecto, por un lado, quieres producirnos a nosotros, nosotras, tus lectores y lectoras, mediante o a través de la mirada de un caleidoscopio, porque finalmente está hecho de cristales, de colores, de luz, de círculo, de espejos. Y de alguna manera podemos decir, ahí está la vida, no está la vida, ¿de qué manera? ¿Qué estamos mirando a través de ese calidoscopio de Nadia Contreras? pues sí, exactamente lo que mencionaste, o sea, ya me ganaste la respuesta. No, Nadia, no, estamos Entonces, charlando. No. ok, no, pues ya me ganaste la charla. No, pues propiamente eso, ¿no? En este caso, pues a mí me interesa mucho la parte de llevar la mirada más allá de lo simple, más allá de lo cotidiano, de lo habitual. Y creo yo que el caleidoscopio te da esa posibilidad, ¿no? Sí, De mostrarte la otra cara de las cosas, el en vez de las cosas o el atrás de las cosas. Entonces, me interesó también mucho la parte de las sombras, ¿no? sí, Y cómo se van a conjugar en estos espejos. Podemos pensar que la vida es un caleidoscopio, podemos pensar que la muerte también es un caleidoscopio, o podemos pensar que el caleidoscopio también es una confusión de formas. Y a sí, veces, pues prácticamente nosotros estamos dentro de eso. O sea, yo siempre me he visto
dentro de esas formas, o puedo pensar que yo puedo estar dentro del caleidoscopio y que alrededor mío pues puede haber luz, puede haber sombras, puede haber naranjas, puede haber rojos, puede haber grises, violetas, y que pues esos son los diferentes momentos o emociones o cosas que nos encontramos en un solo día, ¿no? Como el día de hoy que ha estado pues de pronto hablando con chicos, impartiendo clases, de pronto reuniones, de pronto situaciones que pasan. Entonces es como ir girando ese caleidoscopio y que nos va encontrando con todas esas situaciones y que nos vamos encontrando en él, porque también ahí está nuestro reflejo. Claro. Algo así Sí, 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 consideré sí. siempre la mirada del caleidoscopio y siempre me han gustado, son objetos que siempre me han Sí. gustado. No, y el efecto que produce, ¿no? De estos cambios, Ajá, como bien lo dices, de estos reflejos dentro de sí, uh-huh, ¿no? Del mismo cilindro, vamos a decirlo así. ajá, Nos sí, sí, sí. encantaría, de verdad, que nos compartieras con tu voz algunos de los pequeños imágenes para mí, ¿no? En el sentido Uh-huh. de que se va construyendo en esta obra de calidoscopio y si gustas después compartirnos algún otro poema tuyo con tu voz. Ok, a ver, déjame rapidito, lo repito, porque Sí, no te no lo preocupes. tenía pensado. Ahora sí que Este, bibliomancia, ¿verdad? Donde caiga. Tú sí, abre el libro y a ver, donde caiga, ok. donde caiga. A ver qué nos dice el oráculo de tu poesía. Ok. Bueno, mira, me voy a dirigir a la parte que hago homenaje a Salvador Dalí, que es uno de los artistas que me gusta, me interesa su obra. Y bueno, entonces tengo el capítulo 5 de Caleidoscopio, dice el interior del mar a través de los ojos de Salvador Dalí, ¿sí? Entonces voy a leer esos fragmentos. Adelante. Los títulos de los poemas son bien largos, entonces voy a leer el poemita nomás. Entonces hago un silencio entre cada poema Perfecto. para evitarme la lectura de los títulos tan largos. Sí. En el interior de los sueños se forma la grieta, la comisura del mar donde la mujer devora el zumbido. Sueños terminan con la sensación del picotazo. La concha crepuscular cubre la desnudez de un sueño y otro. Al tacto, las figuras se desintegran. De espalda, asomada a la ventana, contempla el mar, limpio de la bahía de Cadaqués. El deseo es una barca, cristal que tiembla. Ahora, en este mismo homenaje, Sí. agrego unos poemas en prosa. Voy a leer algunos. Adelante. Despierto a las 6 y el primer gesto que hago es tocar mi grieta. Se ha secado durante la noche, ha sido extraordinariamente sofocante y voluptuosa. Estoy, por otra parte, sorprendida de que se haya secado tan pronto y de que al tocarla con mi lengua parezca un cuerpo duro que va a despegarse como una costra. Me refiero, por supuesto, a la infancia. Mojar la punta del lápiz con el ámbar apretando bien fuerte, ámbar bien disuelto con esencia de trementina. Mi error ha sido despertar cada mañana y no ver la luz del océano. Veo la mordaza en la boca de mi madre, mis pies tropezando en extinguibles piedras. Y ahí, en el centro del torrente, la fractura no cubre el color, sus toques supremos muy líquidos. Y voy a cerrar esta pequeña intervención con uno más. He dibujado funestas mañanas en conjunción con el mar y el cielo. Dentro de mí, la brecha de lo explorado, la desnudez bajo el destino del poema. Reíse con cada palabra, con cada ausencia, el recinto de la infancia,
de la vida y del amor. Es mucho reparar, es mucho reconstruir. Las olas y sus voces desde el otro lado me confunden. Wow, un aplauso desde acá, querida Nadia. Pues Gracias. lo que nos has compartido, muchísimas gracias, esplendorosa poesía. Me parece que podríamos ahí plantear 3 momentos distintos, ¿no? 3 momentos de escritura distintos. Por un lado, la pregunta sería, ¿cómo influye la pintura en ti? ¿Cómo influye Dalí? ¿Por qué Dalí? ¿Por qué hablar de un pintor? ¿Por qué dedicarle versos a un pintor? ¿Qué hay en su pintura? ¿Hay poesía? ¿La ves? ¿Dónde está en ese calidoscopio, ¿no? En los colores, en los sueños. Sí, fíjate que la pintura siempre me ha llamado la atención. Si te digo nombres, me pierdo. Yo con los nombres soy pésima. Pero el primer pintor que me impresionó fue Paul Klee. Paul Klee, ¿sí? Sí, Paul Klee. Con que es un pescado muy luminoso. Sí. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero esa es la primera que me impresionó. Y eso para mí es muy poético. O sea, incluso quisiera que todos mis poemas, o el propósito cuando escribí Caleidoscopio, cuando escribí este libro de Quedará el vacío, que tiene que ver mucho con la luz. O sea, yo siempre he considerado el poema como una pintura, sí, ¿no? Entonces es mi manera de acercarme. El pez dorado de Paul Klee. Es el pez dorado de Paul Klee. Okay. Me impresionó muchísimo. Es una pintura en donde el pez está en medio, a los lados está oscuro, o sea, sí, baja mucho la intensidad del color, es oscuro, pero la luminosidad del pez es lo que a mí me cautivó mucho. Y yo siempre he dicho, el manejo de la iluminación, sí, de la luz, sí, ¿no? Los claroscuros, todo eso. Y yo dije, eso debe de ser el poema. Sí, ¿no? Sí, porque estos contrastes. En un segundo momento hablas de la cicatriz, tocas la parte de la infancia, ahora con tu lectura, y cerraste de nuevo, o sea, en el sentido de una poética, ¿no? ¿Qué es la poesía para ti? En esa especie de lo esencial que puede decir uno acerca de lo que escribe. Y lo que comentas en esto que nos compartes sobre la pintura, que dices, para mí la poesía, el poema, es como si fuera un cuadro, ¿no? O una pintura, y en esas pinceladas uno va notando cómo transcurre la poesía, o cómo va permeando, o la textura que va teniendo también tus poemas, ¿no? A lo largo de esos 14 o 13 hijas poéticas, ¿no? Que hay en tu obra. Sí, así es. Entonces, digamos, me impresionó mucho Salvador Dalí, y otro que me impresionó mucho es Jackson Pollock, ¿no? Balthus también. Balthus, tengo todo un capítulo de Balthus en el libro Presencias, sí, pero Jackson Pollock me impresiona sobre todo la parte esta, cuando ya es arrojar el brochazo de pintura al lienzo. Sí. Entonces, mi idea pues fue esta, ¿no? Y bueno, ya cuando empiezo a conocer un poquito más a Salvador Dalí, bueno, que sí lo conocía, pero digamos que ya para escribir sí me metí mucho a estudiarlo, bueno, la parte de los sueños, ¿no? Sí. La parte de los sueños, de la ensoñación, de las revelaciones, de los fragmentos onírico, sueños, ¿no? que es como una especie de calidoscopio onírico. Nadia sí, Contreras, platícanos un poquito, porque es súper interesante pues yo no sé si llamarle proyecto, porque el proyecto es como algo que todavía no aterriza, y Bitácora de Vuelos Ediciones, por supuesto que es un quehacer editorial súper aterrizado, no sé si me explico en qué sentido, y extraordinario. Lo que haces, lo sabemos, y lo sabemos muchos y muchas. Este editorial digital, ¿no? que tienes, que das espacio, que haces convocatorias, que abres la puerta a muchos escritores y escritoras. Platícanos de Bitácora de Vuelos Ediciones, qué maravilla. No, pues muy bien, Margarita. Bueno, esa es mi otra vida. Por eso que hablamos de vidas, tengo muchas vidas, ¿verdad? ¿no? De la autobiografía.
la académica, la como Sí, escritora, como de gestora cultural. Y bueno, Bitácora de Vuelos, pues Bitácora de Vuelos surgió en 2014, 2013, primero, surgió primero la revista. Y hay una historia muy interesante, Margarita, y que te la voy a contar, gracias. porque Bitácora de Vuelos nace como un agradecimiento, en primer lugar. Yo empecé a publicar muy joven, muy chica, puedo decir, y hubo gente, hubo personas que estuvieron a mi alrededor y me apoyaron en todos los aspectos. O sea, desde el apoyo de qué padre, qué bueno, te recomiendo lecturas, intégrate a tal taller, aunque yo no salí mucho de talleres, pero bueno, compartiéndome sus espacios para publicar, bueno y malo, pero eran los espacios que había y digo, y es muy importante de pronto ver tu trabajo publicado, ya después no le ven ni cabeza ni pies, pero dices, bueno, pues ya qué puedo hacer, ¿verdad? Ya sé. Pero, y empiezo yo a publicar muy chica, yo nunca he manejado, yo nunca, por ejemplo, he tenido la oportunidad de autopublicarme, porque siempre ha habido, digamos, pues premios, becas, apuestas por parte de las Sí, editoriales sobre mi trabajo, invitaciones en específico. Por sí. ejemplo, Editorial Paraíso me ha invitado en 2 ocasiones a publicar. El primer libro que publiqué con ellos fue Figuraciones y el último libro que publiqué con ellos fue Solo Sentir. Entonces, no he tenido pues la oportunidad de autopublicar mi obra porque siempre ha habido una invitación. Y esto es algo que yo siempre voy a agradecer y cuando a mí una de las cosas que me van a apasionar siempre y que me apasionan es la tecnología, lo que viene siendo, lo que tienes que ver con páginas digitales, con lo que viene Sí. siendo multimedia, con lo que viene siendo todo lo de la computadora, pues Y a mí lo me encanta. manejas esplendorosamente en Bitácora de Vuelos. Eso nos ¿Sí? queda clarísimo quienes nos hemos Entonces, aproximado. cuando se crea el dominio Blogspot, a mí se me ocurrió abrir mi espacio, porque originalmente era mi espacio, pero empecé a invitar a personas a colaborar, a Sí, enviar sus textos y publicarlos, pero en ese momento era mi página personal, que era Incendio de Imágenes, que ahora está en otro sitio, albergada en otro sitio, que es de donde ustedes pueden descargar Caleidoscopio. Pero entonces me voy dando a la tarea de empezar, digamos, un sitio para que se colaborara en esa, te estoy hablando, pues en esa época, pues eran muy pocas las revistas en digitales, sí, ¿no? por Porque pues supuesto. era, realmente estábamos pues todavía pues arrancando, ¿no? Con lo que eran los espacios. Me acuerdo que Blogspots cuando surge, todavía que no correspondía ni siquiera era parte de Google, por ejemplo, ahorita es parte de Google, pues no, o sea, era uno de los primeros espacios que nos ofrecía plantillas, que nos ofrecía escribir y publicar de manera inmediata. WordPress va a surgir mucho tiempo después, o sea, nada que ver con las plataformas que contamos ahora, Sí, Medium, WordPress, sí, etcétera, ¿no? O sea, sí. no. Entonces, yo empecé a invitar a colaborar como una especie de agradecimiento, decir, así como hubo personas que cuando yo empecé a publicar, cuando yo ya, digamos, me empecé a mover en estos círculos, me dieron la mano y me dieron su apoyo, yo también quiero darlo. Y ese fue el surgimiento de la revista Bitácora de Vuelos, que después, ya como fue creciendo el proyecto, pues ahora sí lo independicé, ya se llamó Bitácora de Vuelos y mi página personal, Nadia Contreras, ¿no? Y de esa manera surgió Bitácora de Vuelos. Pero hay un antecedente de este proyecto y no me canso de decirlo, porque Bitácora de Vuelos Editorial Sí. tiene un antecedente cuando Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal funda Crunch Editores, una editorial que para esa época, no sé, te estoy hablando como en el 2003, Sí, 2002, que ya parece 2003, lejísimos, ¿verdad? que ya para la tecnología es súper Sí, lejísimo. lejísimos. Adolfo nos invita a varios escritores a que le compartamos un libro y él lo sube de manera digital. Figuraciones aparece de manera digital Sí, por Crunch Editores y después aparece de manera impresa por Editorial Paraíso Perdido. sí, Cuando yo veo mi libro publicado de manera digital, así como ustedes pueden descargar Caleidoscopio, que ahí en este caso estamos hablando de una versión digital, no sí, electrónica,
sino versión digital, a mí me nace como que la curiosidad de que eso yo también lo puedo hacer con las autoras y con los autores, ¿no? Que puedo yo ser un espacio para publicar. Pero yo nunca me imaginé cuando en el 2014 arrancamos la editorial, Sí, pero con distribución gratuita y era puro PDF el que manejábamos. O sea, sí, ya Crush Editores ya no estaba vigente, ya no estaba produciendo. Entonces, de alguna manera, pues Bitácora de Vuelos fue como esa parte, tratar de corresponder a esa parte que faltaba, y empezamos con plaquetitas muy pequeñas que yo hacía, ¿no? Entonces fueron mis primeros pininos ya como editora de plaquetitas, ¿no? sí. Entonces, de las primeras plaquetitas que me acuerdo está una de Jim Karen, está, ay, se me van los nombres, pero No, a hay la otra vez me muchas. acordé. Tienes Pero son muy un plaquetitas catálogo muy, muy amplio. muy amplio. Sí, Y ya poco a poco fuimos llegando al libro electrónico, ¿sí? Porque es otro tipo de lectura. Es claro. una lectura mucho más amigable, es una lectura que responde a las necesidades del lector a diferencia del PDF, por ejemplo, si tú quieres meter un PDF a una Kindle, pues se va a ver un poquito extraño y el libro Sí, electrónico no se ajusta tanto a los dispositivos electrónicos hechos para la lectura como para cualquier aplicación del celular. Es más, yo no tengo Kindle, no la tiene mi esposo. Y yo mis sí, libros que hago y los libros que compro en Amazon, en Kobo, en todo, pues sí. los leo en mi celular muy a gusto, ¿no? Y de alguna manera, pues fue ese el surgimiento de Bitácora de Vuelos. Y bueno, yo era primero y luego ya después me estuvieron apoyando y pues ya ahorita contamos pues ya con un cuerpo de trabajo de Bitácora de Vuelos, pues más o menos alrededor de 11 personas, somos las que estamos trabajando en Bitácora de Vuelos. ¿Dónde, cuál es la dirección para poder ver el catálogo? Así, Es www.bitácoras. Bitácora de Vuelos, ay, ahorita te lo digo. Sí, no te preocupes. No, yo para las cosas así súper precisas, Es casi estoy tu pésima. casa, ¿no? Bitácora de vuelos. Entonces ahí dinos dónde vives, Nadia. Bueno, Bitácora de Electrónicamente. Vuelos, estamos en Torreón, Sí, pero los colaboradores de Bitácora de Vuelos están regados en toda la República. sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, tengo una personita Raúl, por ejemplo, que es de Querétaro, tengo otra personita que está en México, tengo otra personita que está aquí en Torreón, tengo otra persona que está en Oaxaca. Entonces, digamos que estamos distribuidos y pues realmente la editorial no tiene, digamos, un espacio preciso. Puedo considerar mi casa por fundadora que soy, pero pues realmente Bitácora de Vuelos puede estar en cualquier parte, ¿no? Sí. O sea, Y ya la dirección electrónica de ese hogar tuyo de bitácora de vuelos, supongo que es www, supongo, ¿eh? No sé, ya tú A me ver, ahí dirás. te va. Bueno, la dirección, si gustas, cuando se esté transmitiendo el Sí, programa, pues ya se las pongo, pero es www BV Ediciones sí. ebooks.com.mx, ¿sí? Pero igual lo comparto en la sección de Sí. comentarios. Ahí Nadia, comparto el enlace tanto perdón, para no, la revista como para la editorial. muchas gracias. ¿Dónde está Nadia Contreras en un futuro? Platícanos de esa Nadia. En el futuro, invéntate los años hacia adelante, ¿no? En el No, pues, sentido de oye, decir, es que sabes qué, no hay futuro. ah, bueno, ese es un Fíjate futuro, no hay que futuro. no hay futuro. Fíjate que yo he cambiado un poquito la visión en torno a la vida, porque yo voy pensando en 14 días, porque es más o menos el tiempo del COVID. Eh, Sí. está muy difícil proyectarse en un año y medio, 2 años, porque realmente no sabemos qué nos depara. Digo, no le tengo miedo, digo, bueno, sí me da miedo sufrir el dolor, pero últimamente he visto como que la vida un poquito más corta, ¿sí? Este cambio, como dices, he cambiado la manera de ver la vida. Este cambio que nos Ajá. estás compartiendo viene de esta situación que estamos viviendo desde 2020, de decir, estoy viviendo en lapsos de 14 días, que qué maravilla, no sé Sí, por qué es 14, que, pero sí, no, es que mira, creo yo que lo que la pandemia nos da es que
existe algo que no queríamos ver, pero bueno, a lo mejor muchos sí veíamos, yo no, pero es la fragilidad de la vida, ¿no? La Sí, fragilidad del ser humano. Esta idea de superhombre, de sí, superpoderosos, de superdinero, de super no sé qué más, pues no existe, ¿no? Y ahora dependemos de un bicho. O sea, así eso es es. la realidad, eso es Sí, nuestra realidad. En, en salir, por ejemplo, a trabajar, tener contacto con mucha gente, pues nos lleva, o cuando menos a mí me lleva a una vulnerabilidad claro, que yo nunca la había sentido. Como sí. te digo, no con temor, quizás con respeto, pero hay una cosa, esta vulnerabilidad me ha llevado a disfrutar más de cada día. Es como el valor de la fragilidad, ¿no? Sí, el valor de la fragilidad. Entonces, yo disfruto cada día porque digo, no sé si yo mañana esté. Yo ahorita Sí, regresé aquí bien, después de haber visto nosotros estamos en clases híbridas, sí, entonces tenemos chicos en clase, tenemos chicos en virtual, pero yo regreso de haber tratado a lo mejor alrededor de 120 alumnos, sí. 120 posibilidades de un contagio, que se supone que en todas las escuelas hay un filtro y que sí se está llevando, digamos, tratamos de llevarlo Sí, de manera correcta, sí. pero eso no nos hace, Sí. No nos este, asegura nada, ¿verdad? no O nos poco. asegura nada. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el contacto que nosotros tenemos, llegas a cargar gasolina, llegas a sí, la tienda, llegas a comprar las tortillas porque quieres así comer es. tortillas calientitas. Sí, Entonces, digo, híjole, pues a lo mejor mañana no estoy o mañana me empiezo a sentir mal. Entonces, no lo veo como un fatalismo, sino más bien como una oportunidad. Y en verdad, no lo veo como un fatalismo ni con sí. temor, ni con, híjole, qué mala onda, no, sino como una oportunidad de dar lo mejor de mí ese día. Y también una oportunidad de construir estos lazos, ¿no? Este que Ah, estamos claro, claro. construyendo entre Ajá. tú y yo para, ¿no? Para los que quieran acercarse, obviamente, bueno, a esta charla, al diálogo Uh-huh. que nos has regalado esta tarde. Y estamos, creo, me parece, no sé qué opines, también pensando mucho más en colectividades, ¿no? Esta Así es, situación sí. de la pandemia nos ha llevado también a concebir, ¿no? Ese concepto tan necesario que quizá antes de la pandemia no estaba presente. Y eso ha modificado mucho el trato, Sí, fíjate, eso sí sí, lo vemos, por ejemplo, en los colectivos, pues es de pronto cambia el trato porque hay como una valoración de la vida, de la compañía, del esfuerzo que se hace, ¿no? así Entonces, es. eso es muy padre. Y eso es una de las cosas que yo he valorado mucho. Y te digo, no he escrito nada, irónicamente no he escrito nada de la pandemia porque todavía como que no la proceso. Te digo, no en el plano fatalista, pero sí en el plano de que modificó todo. Yo trato niños de secundaria hasta universidad y ahí es donde me doy cuenta del impacto, sobre todo en niños chicos de primero de Sí, secundaria, cómo es su percepción a diferencia de los de la universidad, ¿no? Pero hay algo que sí, que sí te voy a mencionar. Si el destino, si el COVID u otra enfermedad, sus variantes, Delta o como se llamen, nos permite, pues déjame decirte que a partir de enero, la idea que tenemos en Bitácora de Vuelos Ediciones es también manejar el libro impreso. qué ¿Sí? maravilla, claro. Muchos autores nos han pedido el libro impreso. Esto de la pandemia también ha abierto muchas posibilidades a que las propias plataformas te lo ofrezcan. O sea, Sí, subes tu libro digital o tu libro electrónico, sí, pero también te ofrezco que bajo demanda publiques libro impreso. sí, Entonces vamos a empezar a trabajar el libro impreso. Ya quiero que sea enero. Bueno, vamos a hacer unos pininos. Entonces sí. estamos trabajando ya en consejo por parte de la editorial, en las reuniones que tenemos, y pues estamos pensando qué autor vamos a componer como conejillo de indias para sacar su primer libro impreso. Entonces, pues aquí en la editorial tuvieron la fabulosa idea de que la primera autora conejilla de indias voy a ser yo. Ok. Entonces vamos a Muy bien. sacar para noviembre, más o menos, por ahí noviembre, Sí, primeros de diciembre,
una antología de, pues, de poemas míos que ya estamos, incluso ya estamos trabajando en la selección. Yo no la voy a hacer, eso le va a dar un plus, va a ser desde la percepción de otra persona. No lo voy a revelar quién. Entonces, vamos a lanzar el libro digital y vamos a lanzar de manera simultánea. Pues ahí está el futuro de Nadia Contreras, ¿no? Entonces, el que decía ahí está, que como te más, digo, a ver si nos lo deja. Muy bien, Nadia Contreras. Entonces, ahí va. Nadia Contreras, poeta extraordinaria, editora, académica. Te agradecemos mucho la charla a nombre del Departamento de Articultura, la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esperamos con ansia esa antología ya impresa de poemas de Nadia Contreras. Muchas gracias, Nadia. Mucho éxito en todo lo que emprendas. Y bueno, nos desconectamos, pero seguimos en esta colectividad. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, mujeres. Gracias Margarita. Gracias, querida. Un fuerte abrazo. Todos. Muchas gracias. Fuerte, hasta luego. Gracias.